En efecto, los candidatos desairan la transparencia, candidatos incumplen la iniciativa 3 de 3, así titula hoy Excelsior sus 8 columnas, pero no solo ellos, también en los estados la transparencia parece no ser una prioridad y en el Congreso, usted sabe, el Sistema Nacional Anticorrupción está atorado, se quedó ahí empantanado y ahora se está pidiendo un extraordinario para sacarlo. Todo el mundo está políticamente correcto a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero en la práctica ahí lo ve en candidatos, lo ve en el Congreso y lo ve también en estados y municipios que llegaron prácticamente al fin del periodo para actualizar, para armonizar sus leyes de transparencia y muchos de ellos ni siquiera cumplieron el periodo constitucional después de haber tenido un año para ello. De eso vamos a hablar hoy con un comisionado del INAI y con una representante de la sociedad civil. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos para situar el contexto del debate y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para recibir sus comentarios. Volvemos en un minuto, vamos a ver estos datos y de regreso. Con prisas y en el último momento, a unas horas de vencer el plazo de un año para armonizar sus leyes de transparencia, una decena de estados no habían cumplido con dicho mandato constitucional. A pesar del debate nacional sobre la corrupción y el reclamo ciudadano a los legisladores para aprobar la ley 3 de 3, en cerca de un tercio de los estados del país la transparencia no parece ser una prioridad, aunque al final el número de los que se quedaron sin armonización fue menor. La falta de compromiso con la transparencia y acceso a la información pública no es el único ámbito. También puede apreciarse en la Ley de Contabilidad Gubernamental, en la que la transparencia en el ejercicio del gasto público muestra menor avance, en una década con apenas 6 de cada 10 estados. Además de reflejar desinterés por el gobierno abierto, el problema de la calidad o incumplimiento de la transparencia tendrá repercusiones en el Sistema Nacional Anticorrupción, que de ser aprobado exigirá el funcionamiento de las otras leyes. Es así que estados y municipios siguen sin cumplir con la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Mientras todos reclaman luchar contra la corrupción, en la práctica entre los estados hacen caso omiso o huyen de la transparencia. ¿Cómo entenderlo? De acuerdo con un informe enviado por la Hacienda a la Comisión Permanente del Congreso, 53% de las entidades federativas registran un avance menor o igual a 60% y solo 2 han cumplido el 90%. En el caso de municipios, la transparencia es la tercera con menor avance, con apenas 37.9%. La falta de cumplimiento de la ley de transparencia adquiere relevancia toda vez que la armonización de los ordenamientos tendrán incidencia directa en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, indica el informe. Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, indicó que en aquellos estados en los que no se ha armonizado su ley, el proceso de acceso a la información será dilatado, ya que para obtener las garantías que otorga la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, habrá que ir ante el INAI. Bogar González, coordinador del Colectivo por la Transparencia, indicó que, en el caso de los estados que ya han armonizado sus leyes, la mayoría de ellos lo hizo a las prisas en el último mes, por lo que habrá que ver si cumplieron con la calidad que les impone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y les demanda la sociedad. Arrancamos con opiniones encontradas, como usted ha podido ver en las discusiones públicas de las últimas semanas. El tema de la transparencia y de la lucha anticorrupción es prácticamente un clamor que nadie rebatiría, pero en la práctica o no se dan los pasos o se rehuyen o se ahuyentan, ya sea en el Senado, ya sea en los estados y así en distintos niveles de gobierno. Lo que políticamente correcto, lo que es políticamente correcto defender, en la práctica no está caminando. Y para hablar sobre este tema, que nos ayuden a entender esta pequeña esquizofrenia nacional, me da mucho gusto que esté con nosotros el comisionado del INAI, Joel Salas. Un placer, Joel, siempre tenerte aquí con nosotros en este estudio. Como siempre, esto es mío. Y, por supuesto, muchísimas gracias también por estar conmigo hoy esta tarde en el estudio a Renata Terrazas, que es investigadora de Fundar, una organización de la sociedad civil que se ha especializado justamente en este tema de transparencia, lucha contra la corrupción. A ti muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Renata, gracias por venir. Y si quieres arrancamos, Joel. Las piezas están separadas, pero casi todas llevan a un mismo camino. En el Congreso se te atoró la ley 3 de 3,
la verdad es que ni el PRI ni el Verde, ni la oposición, ni el PAN ni el PRD, digamos que lograron o pudieron, a pesar de lo que dijeron, avanzar ni sacarlo adelante. Luego tienes la armonización de las leyes de transparencia después de un año de plazo en los estados que venció la semana pasada. Tampoco muchos de ellos cumplieron, y los que lo hicieron tarde, mal y a las carreras. Y ahí tienes la ley de responsabilidades gubernamentales, que después de una década, 6 de cada 10 estados apenas están, digamos, alcanzando mínimos estándares respecto al gasto público. ¿Cómo interpretas esto? Danos un marco global. Hagamos honor a la emisión, opiniones encontradas. Hay algunos puntos en los que coincido, hay otros en los que hago contrapuntos. Primero, transparencia. De las 32, 28 están casi por cumplir, ¿no? Casi digo porque hay varias que concluyó el proceso legislativo, pero no se han publicado. Okay. El hecho de que las 28 incluso luego se publiquen no garantiza que respeten el espíritu del sexto y o de la ley general. O sea que pueden ser impugnadas por ustedes. Como ya lo hemos hecho en 3 casos. Lo que sí debo de decir... Un año, ¿eh? Y solo era armonizar. Fue el plazo que estableció el legislativo. Lo que sí puedo decir es que en el camino hemos encontrado voluntad tanto de los ejecutivos locales como de los legislativos locales. Sin embargo, lo sabemos a la perfección, crear leyes no es el problema. El problema es su implementación. Y entonces apenas vamos a ver qué tanto estas leyes sí se cumplen. Sobre el segundo punto, y ahí coincido plenamente contigo, no podemos ver el Sistema Nacional de Transparencia de manera aislada. El Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción lo que buscan es generar un nuevo sistema político mexicano. La gente hoy está molesta, la gente hoy está indignada, la gente hoy quiere ver resultados. Y en ese sentido, estos dos sistemas se requieren para transformar la relación entre autoridad y población. Y coincido contigo en el sentido de que sí, para armonizar en el Sistema Nacional de Transparencia, nos estamos yendo por encima del plazo que el propio legislativo se trazó, cuando es solo una ley. ¿Qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿No? Claro. Cuando justo las discusiones ahorita en el Congreso están entre 5 piezas legislativas y 7 en un primer momento, pero a diferencia del Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción requiere generar sistemas nacionales anticorrupción. Y concluyo con lo que también coincido contigo. ¿Qué ha pasado con el sistema de armonización contable? Pues hay municipios y hay estados en donde ya tenemos desde el 2012 con su implementación y esto no se ha cumplido. Entonces yo creo que lo peor que nos puede pasar es que tengamos los mejores diseños normativos, pero que estos diseños normativos en la práctica no modifiquen la forma como se comportan los actores que regulan estas normas. Y este es el gran desafío que tenemos por delante. Joel, deja desafíos, deja dudas, deja expectativas. A ti te tocan, yo creo que los calificativos. ¿Cómo se explica, Renata, cómo se explica esta situación, el que no hayamos podido avanzar una ley en un año? Además, no es una materia en la que no haya, digamos, cierto expertise, porque tenemos, digamos, leyes de transparencia federales desde 2001, 2002. El INAI llevaba, perdón, el IFAI antes llevaba de andadura más de una década. Pues ahí menciona Joel que encontraron voluntad en los congresos locales y de hecho en algunas ocasiones se les hicieron consultas al INAI de la ley, ¿no? Las iniciativas de ley. Sin embargo, desde la sociedad civil vimos un esquema distinto. En muchas ocasiones hay estados donde tienen sociedad civil fuerte, experta en materia de transparencia, que solicitaban el dictamen, la iniciativa, el proyecto de ley y les era negado. Decían que estaba en proceso, que después lo someterían a consulta. Y se sometieron a consulta muchas veces proyectos una semana antes del cumplimiento del plazo o días antes de la votación. O sea, no fue una prioridad, lo dejaron un poco... No, y lo hicieron en un espacio de opacidad, no lo hicieron de cara a la ciudadanía. Y eso es algo muy lamentable porque la Ley General de Transparencia, algo que rescata, es que se hizo codo con codo sociedad civil, academia y los legisladores y el propio INAI, ¿no? Fue un proceso colaborativo y se esperaba que en los estados pudiera ser una apertura similar
y muy pocos lo cumplieron. Fue un puñadito de estados los que hicieron un proceso de consulta, foros públicos, una construcción colaborativa. Muchos otros hicieron un ejercicio de simulación, como fue el caso de Sinaloa, que supuestamente hubo un foro público del cual no recuperaron prácticamente ninguna de las consideraciones que habían hecho la sociedad civil. Y para ponerte un ejemplo... Un poco para legitimar la decisión. Exactamente. 6 meses de cumplimiento del plazo, o sea, la mitad, solamente 3 estados, 3 congresos habían armonizado sus leyes. Al 20 de abril, 15 días antes del cumplimiento del plazo, solamente 9 leyes se habían armonizado. No, entonces todas fueron un poco a la... 21 leyes fueron las últimas 2 semanas. A ver, 21 leyes de 32 estados, si eso no te habla de hacer las cosas al vapor, dejarlos al último momento, pues yo no sé qué sea. Hay algunos estados en donde se hizo en ese último periodo, el caso de Baja California Sur y la Ciudad de México, pero no habían construido los acuerdos al interior de los congresos. Porque es un tema, era algo relativamente sencillo, ya estaba la ley general que ponía un piso mínimo bastante elevado y había que hacer muy pocas modificaciones. Entonces, pero aún así, muchos congresos no tienen la menor idea de lo que estaban haciendo, vieron el tema como no prioritario y además hay una tendencia a no armonizar en tiempo y forma y no sucede nada. Ahorita estamos hablando de 4 estados que no armonizaron, pero ¿qué va a pasar? ¿Se quedan sin armonizar? ¿Se va a aplicar la ley general? Pues se quedan desarmonizados, vaya. No, y además violando los mandatos de ley, pero no es el único, tienes el 28, el plazo perentorio también para el sistema anticorrupción, ¿no? Así es. Yo ahorita me gustaría centrarme en el de transparencia porque creo que ya hay varios elementos muy positivos para el debate en la mesa. El primero, y coincido con Renata, creo que la forma como el Senado construyó la ley general sentó un muy buen precedente para los otros procesos locales. Y Renata ya apuntala como, a diferencia de lo que sucedió en el ámbito federal, en algunos estados quizás ni siquiera se construyó un proceso de consulta, ya no digamos de cocreación como fue la ley general. Sí, el viejo estilo, ¿no? Ahí eso nos habla de la diferencia a nivel nacional de cómo operan y cómo funcionan los congresos. Sin embargo, en efecto, la ley general va a ser supleatoria. ¿Qué va a pasar con estas 4 entidades federativas que no han cumplido, que son Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato y Veracruz? Y podemos entrar al análisis de cada una de estas legislaciones. Bueno, en el INAI estamos analizando la posibilidad de anteponer una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa contra estos estados y los otros que concluyeron el proceso legislativo pero que no han publicado su ley. Porque el hecho de que concluyas el proceso legislativo no quiere decir que la ley ya entre en vigor y por lo tanto en las entidades federativas que no la han publicado va a ser supleatoria la ley general. O sea, nomás para recuperar la discusión, traemos Nuevo León, Guanajuato, Veracruz. Nuevo León, Guanajuato, Veracruz. Y Zacatecas. Y Zacatecas, o sea, y en estos, 2 de ellos con elecciones. 2 de ellos con elecciones, cada uno en un proceso distinto en el legislativo. Por ejemplo, el caso de Veracruz no se ha dictaminado en comisiones, se espera que se haga este próximo 12 de mayo. En el caso de Nuevo León ya dictaminado por comisiones, se espera que en el periodo extraordinario que inicia el 15 se pueda votar. Y en el caso de Guanajuato entiendo que está en comisiones y también se está a espera del proceso ordinario para poderla votar. Y digamos que tampoco respetan partidos, ¿no? O sea, no es un asunto que puedas atribuirle a ninguno en especial. Traes desde gobernadores independientes, panistas, priistas. O sea, yo creo que, a ver, el tema de fondo es que esta ley de transparencia sí está revelando que está obligando a un cambio en la forma como se toman las decisiones, tanto en los ejecutivos como en los congresos. Y a mí sí, y comparto tu preocupación, es qué va a suceder, para entrar al otro tema que sugerías, con el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde la complejidad de la discusión, la armonía legislativa para poder echar a andar los sistemas estatales anticorrupción va a ser de una complejidad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió con transparencia. Concluyo diciendo lo siguiente. En los últimos años tenemos más información, sentimos que hay más actos de corrupción,
pero esos posibles actos de corrupción no tienen consecuencias, lo que nos lleva a un sentimiento generalizado de impunidad. Estamos diciendo que con la construcción del Sistema Nacional de Transparencia y los sistemas estatales anticorrupción, esto va a cambiar. Y si eso no sucede... La frustración es enorme, pero la pregunta está sobre la mesa. Y en efecto, nos platicaba Joel, tú misma, cómo había sido el proceso en la armonización de las leyes de transparencia en los estados. Digamos, el mal precedente cuando está o estará, en caso de que salga el sistema anticorrupción, ligado y vinculado. ¿Qué precedente te deja a ti esta experiencia respecto a lo que pueda venir, pues, de un tema muchísimo más complejo, porque es una ley contra 12 que implicaría el sistema? Hay algo interesante, ¿no? Lo mencionamos, con el Senado se sentó precedente de construcción conjunta de una ley, ¿no? De parlamento, un verdadero parlamento abierto. Y a nivel de los estados, fue notorio que muchos lo hicieron a puertas cerradas sin considerar a su sociedad civil, pero también hay que resaltar que al menos 5 estados lo hicieron consultando con organizaciones, con academia, con barra de abogados y todo, ¿no? Que fueron Baja California Sur, Sonora, la Ciudad de México y Quintana Roo, al menos que yo lo tenga en el mapa. Y eso también es algo interesante, al menos 5 estados, 5 entidades federativas hicieron un ejercicio abierto. Exacto, ¿no? Que también vale la pena resaltarlo. Lo positivo, las experiencias positivas, ¿de acuerdo? Lo positivo, pero seguimos enfrentando, hay 2 grandes retos que yo identifico, que tienen que ver con la implementación. El primero sigue siendo... tenemos ya una buena ley, 28 estados armonizados, que hay que ver, como menciona Joel, si genuinamente lo hicieron obedeciendo el espíritu del texto constitucional, que al menos en el caso, por ejemplo, de Tabasco, que fue muy notorio, y el de Querétaro, que lo han hecho completamente contrario, bueno, han tenido disposiciones completamente contrarias al texto constitucional, que es de apertura, ¿no? De transparencia del gobierno. Máxima publicidad. Exactamente, ¿no? Y esos 2 estados no lo hicieron en esa lid. Pero hay que ver las otras leyes si lo hicieron respetando esos estándares. A mí me gustaría resaltar también un ejercicio de Baja California Sur y Sonora, que incorporaron un extra en temas de transparencia medioambiental. Decidieron esos 3 estados meter obligaciones de transparencia extra en temas que tienen que ver con cuestiones ambientales. ¿No estaría en Ciudad de México no pasó eso? En la Ciudad de México metieron temas de agua. Lo que pasa es que el problema con la calidad del aire no es tanto que no la abran, sino que no existe la información, ¿no? No la producen, que esa es otra discusión. Pero entonces también cabe resaltar como estos ejercicios que hicieron otros estados de tratar de mejorar, metieron también obligaciones de transparencia en el tema legislativo. Y ya que mencionamos las obligaciones de transparencia, ese es uno de los grandes retos. Pero ¿cómo lo juzgarían ustedes? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en los estados? ¿Negligencia? ¿Simulación? ¿Incapacidad? Yo sé que hay distintas experiencias, pero si tuviéramos que hacer, digamos, una valoración. Yo te diría que es una combinación de factores. Es decir, en todo el territorio nacional no tenemos la capacidad en la sociedad civil que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México. Claro. Y que en la sociedad civil que está en la Ciudad de México tienen un control directo del Ejecutivo Federal y de las cámaras legislativas federales y esperemos... Y los medios, la amplificación de medios que hay en el distrito, a diferencia de los estados. Tienes una opinión pública que no se comporta, no tiene en ocasiones la independencia y la libertad que tiene la opinión a nivel nacional. Y por otro lado, perdón que me vaya a los básicos, sigues teniendo entidades federativas en donde los pesos y contrapesos formales no existen a cabalidad. Estamos hablando de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, es decir, el control que ejercen los ejecutivos locales sobre los congresos locales. Y creo yo que es un poco a lo que obedece la reforma al texto constitucional, en donde se le da este carácter nacional al INAI con la finalidad de que pueda garantizar un piso mínimo parejo en todo el territorio nacional. Entonces, el desafío es la implementación. ¿Cómo vamos a hacer para que todo lo que está estipulado, las 48 obligaciones de oficio genéricas, pueda responder de la misma forma la Secretaría de Hacienda que el Ayuntamiento de Tinguindín en Michoacán o el de Santiago Ixcuintla en Nayarit? Y yo creo que eso apenas lo vamos a ver 6 meses después, a partir de la entrada en vigor de la Ley General, que es el plazo que se dio. A ver, Joel dice 6 meses, pero si me voy a la ley de gasto gubernamental, Renata, resulta que en 10 años... Contabilidad, perdón, gubernamental. En 10 años, justo en el ejercicio y gasto público,
son donde hay menores avances y todavía tienes cerca de un 40% de las entidades donde no hay la transparencia suficiente, pues en lo que realmente te interesa, en qué está gastando el gobierno. No, y no nos vayamos muy lejos. En el tema de la ley de transparencia, el Senado tiene un transitorio en donde no son sujetos obligados de la transparencia o son ad hoc. O sea, sí, uno del espíritu que tenía la reforma al texto constitucional es dotar de autonomía al INAI y que fuera autoridad en la materia sobre todos los sujetos obligados a nivel federal. Esto quiere decir que no solamente con el Ejecutivo como era antes, sino con el Poder Judicial, con los otros organismos públicos autónomos y con el Legislativo. Pero el Senado, que fue donde nació esta ley, dijo, no, espérenme tantito. A mí aguántenme un año más. O sea, primero un trato preferencial y luego está en estado de excepción. Está en estado de excepción porque el INAI no es autoridad sobre el Senado, ¿no? Entonces eso es, y el problema siempre había sido eso, se solicitaba información y te la podían reservar quien fuera. Pero entonces con el Ejecutivo estaba el entonces IFAI que resolvía si se abría o no se abría la información. Con todos los demás, ellos mismos tenían un tipo órgano garante interno, el cual resolvía si se abría o no. Juez y parte, la historia de juez y parte. ¿Cómo calificarías eso? A ver, el propio Senado donde se ha discutido, Joel, y donde todos han abierto las camisetas diciendo, vamos a presentar nuestro 3 de 3, estamos a favor de la lucha contra la corrupción. Bueno, el propio Senado, no solamente un trato de excepción, como dice Renata, sino además incumpliendo y manteniendo un estado de excepción donde pues, se mantienen al margen del resto de los poderes que ya son sujetos obligados. ¿Es un problema de implementación o de simulación? Yo diría no nos adelantemos, hay que ver los plazos que están previstos en la propia ley general y en su momento el INAI se tendrá que pronunciar al respecto. Me preocupa mucho lo que señalabas, Pepe, de qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, el plazo que se estableció, y hablo desde la lógica que el INAI forma parte del Consejo del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, tienes más información, pero no hay consecuencias. Un lapso que establece el propio legislativo de un año para cumplir con el transitorio, vence el 27 de mayo. Si no se da incumplimiento del propio legislativo federal, va a haber el seguimiento que está viendo y la capacidad de incidencia. ¿Qué va a pasar con esas 634,000 firmas que respaldaron la famosa y conocida Ley 3 de 3? Porque no vinieron solo de la Ciudad de México, vinieron de todo a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo creo que es un movimiento que debería de tener vigencia para asegurarse de que esos sistemas y ese reclamo se cristalicen. Y entonces que podamos llegar, en efecto, en el lapso de un año a tener sistemas estatales anticorrupción que van a empezar a entrar en vigor y el Sistema Nacional de Transparencia funcionando muy bien. Solo para recordárselo a nuestro público, esta armonización de la ley de transparencia es después de la reforma constitucional, un año para que todos los estados se pusieran en digamos, los mismos mínimos. Y luego el Sistema Nacional son 12, ¿no? Recuérdame, son 12 leyes. Así es, la reforma Lo que va a haber que armonizar son 12 leyes, ¿se imagina? Si con una hubo violaciones en los plazos, ¿qué va a pasar con esas 12? ¿Cómo explicar todo este incumplimiento sobre las leyes de transparencia y anticorrupción? ¿Por qué todo este desorden? ¿Es causa o efecto de la eficacia que pueden tener estas leyes? Como decía Joel Salas en el primer bloque, comisionado del INAI, aquí con nosotros, puede ser porque se trata de leyes que realmente pueden cambiar y modificar la naturaleza del sistema político. Coincido con eso, creo que es lo que está en juego, no es un tema de gobierno, no es un tema de partidos, es un tema del Estado mexicano. Creo que las estadísticas son muy duras, solo 2 de cada 10 mexicanos están contentos con el desempeño de nuestra democracia y 2 décadas después creo que estos dos sistemas sí se construyen bien, si no se regatean por intereses políticos. O sea, regatear significa sacar leyes light o que en la implementación se busquen manera de darles la vuelta o la desigualdad o incapacidades que hay en los estados. ¿Eso nos estamos refiriendo? Esos 3 puntos. Ni uno más, ni uno menos. Okay. Sí le permitiría a esas más de 635,000 personas que respaldan. ¿Cuándo había existido eso en este país? ¿Cuándo ha existido eso en otros países? No, bueno, en este país la disyuntiva es
canalizamos por las vías institucionales la necesidad de participación, o bien cerramos las vías institucionales y damos pauta a que se manifiesten de otra forma. Yo creo que, y la verdad es que yo no me siento tan mal al final. Creo que sí hay voluntad. O sea, no hay que ser tan pesimistas, mira, Pepe, si nos quedamos... Depende cómo lo midas. Lo que pasa es que si tú ves lo que se ha hecho en el lapso de un año, el desempeño institucional que ha tenido el legislativo concretamente para generar estos dos sistemas, yo sí creo que vale la pena reconocerlo, pero me quedo con el último punto que tú señalabas. ¿Cómo hacemos para que estos procesos que ahorita se están dando a nivel federal se repliquen en el ámbito local? Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. ¿Cómo lograr, no sé si eres optimista o pesimista, pero cómo lograr que esto no acabe, Renata, en una frustración o en una simulación? No, hay que reconocer todo el camino realizado desde la reforma constitucional, desde el sexto constitucional. Sin embargo, quedan bastantes retos, ¿no? Y a nivel de los estados, uno particular y muy relevante tiene que ver con el proceso de designación de los titulares de los organismos garantes. Tiende a ser opaco, tiende a ser cerrado, tiende a ser una disputa partidista, colocar a la gente. ¿Injerencia de los gobernadores? Por supuesto, injerencia de los gobernadores y de los partidos en el Congreso. Entonces, que generalmente son los mismos que los gobernadores. Y aunque no lo fuera, el punto es abrirlo a la ciudadanía. Hay que construir procesos legítimos. O sea, la crisis de legitimidad que tenemos en las instituciones se puede subsanar, y una forma de hacerlo es abrir las puertas, invitar a la sociedad civil y hacerlo de manera conjunta. Nos estamos yendo ya, mi querido Joel. ¿Qué esperas que pase en mayo? Todos los estados... Sé que no tienes bola de cristal. Todos los estados tienen armonizada su ley. El mes de las madres, además, ¿no? El INAI está acompañando y acompañará los procesos. Cuando no se cumpla, antepondremos las acciones de inconstitucionalidad como lo hemos hecho. O sea, los estados pueden esperar acciones de inconstitucionalidad de parte del INAI. Un poco se están armando como supervisores. Así es, porque así nos mandató el legislativo como centinelas del espíritu del sexto constitucional, y es un debate que no me corresponde, pero sí aprovecho tu espacio para mandar el mensaje. Ojalá y que el legislativo cumpla en tiempo y forma también con lo que se estableció para antes del 27 tener el sistema nacional. O sea, acciones de inconstitucionalidad y reclamos al Congreso. ¿Y la sociedad civil qué va a hacer? Pues ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo va la cosa? Pues acompañar a los que se dejen, ojalá fueran varios. En los estados. En los estados, y también seguir presionando porque nos hace falta una ley general de archivos y una ley general de datos personales, ¿no? Sigue faltando desde la reforma del sexto constitucional. Bueno, pues ahí están las dos posiciones. Yo creo que este va a ser un mes clave. La petición y las presiones para que haya un extraordinario son muchas, pero también hay elecciones el 5 de junio y ese es un enorme disuasivo, lamentablemente. Vamos a ver si se supera ese pequeño obstáculo y no lo mandan hasta julio. La interrogante está en el aire. Creo que el momento exige una apartidización y apolitización de ciertos temas que son en beneficio de la República. ¿Pero hay el costo suficiente? O sea, sinceramente, ¿sienten que hoy los 600,000 firmas, el enojo, la indignación, 2 de cada 10 mexicanos no contentos con la democracia, es suficiente eso como disuasivo, Renata? Joel lo dijo, o se hace de la forma, o sea, la gente quiere participar, quiere formar parte de lo público, o se hace por canales institucionales o por canales no institucionales. Claro, pero de acuerdo con tu experiencia, lo que estás viendo en la clase política, ¿es suficiente el costo que paguen con ellos como para abrirse? No sé, ¿cómo mides la suficiencia, no? O sea, tendría que generar cambio para que digas es suficiente. Sí. Habrá que ver, ¿no? O sea, hasta hoy dirías no es suficiente. Creo que la ciudadanía está haciendo todo lo que puede, ¿no? O sea, creo que la verdad, la bolita está en la cancha de las autoridades. O deciden hacerlo de cara al público abierto, transparente, o se cierran, ¿no? Entonces paguen las consecuencias, veremos cuáles son. Bueno, pues veremos. Muchas gracias, Pepe, por la oportunidad. Depende desde dónde lo veas. Por lo pronto, difícil que salga antes del 28 en plazo constitucional. Si es así,
pues entonces veremos cuáles son los costos y cómo están asumiendo los costos la propia clase política. Joel Salas, muchas gracias. Al contrario. Un placer haberte tenido Gracias a ti por aquí la en este oportunidad. programa con Joel Salas, comisionado del INAI. Y muchas gracias a Renata Terrazas, ella es investigadora de Fundar. Gracias a Pero ti. sobre Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.